Bienvenido a este video. Estaremos viendo básicamente cómo iniciar con CSS. Cuando nosotros hemos aprendido HTML, ahora necesitamos ingresar a lo que sería el mundo de CSS, que serían las hojas de estilo, los cuales van a permitir modificar la apariencia de nuestro website. Entonces necesitamos nosotros de este CSS darle las características de la apariencia de todo nuestro contenido, pues como vemos es bastante llano lo que nos da ya HTML. Entonces HTML no es para que tengamos nosotros que hacer la edición de apariencia en el mismo, sino utilizamos hojas de estilo CSS. Hay dos maneras en las cuales nosotros vamos a trabajar en el mismo. La primera sería en la cabecera del sitio, en el head, poner style. Entonces dentro de style, todo lo que yo vaya a colocar inmediatamente va a tener efectos solo en este documento. Por ejemplo, si le digo H1 a todos los H1s, quiero que tenga un color rojo. Entonces voy a guardar y actualizar. Vemos que todos los H1s tendrían así. Pero nosotros lo que vamos a querer no es directamente modificar aquí, casos excepcionales sí. Lo que vamos a hacer es relacionar una hoja de estilo para que desde afuera nosotros podamos recién tener que jalar el documento y así que todos los documentos HTML que vayamos a tener pues se van a relacionar con una sola hoja de estilo, porque si yo le hiciese aquí, por ejemplo, tengamos 30 documentos HTML, entonces en los 30 documentos tendría que editar los estilos o apariencia de mi documento. Pero en este caso no se trabaja así, se trabaja con lo que sería la parte de relación. Entonces vamos a relacionar una hoja de estilo y todos los documentos que quieran la apariencia es similar, simplemente tendrían que llamar nada más. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es relacionarlo. Escribo así link y dentro de esta etiqueta lo que tendríamos serían los siguientes atributos. Rel que me indica que va a ser una hoja de estilo. Entonces esa va a ser la relación, hoja de estilo. Y otro atributo sería acá donde va a ir eso, donde va a estar guardado esa hoja de estilo. Yo podría venir aquí y de hecho en escritorio, en proyecto, yo tendría acá, voy a borrarlo, estilo, también podría crearlo desde aquí mismo, vamos utilizando Visual Studio Code, creo simplemente un archivo de texto y vengo y guardo aquí o control S podemos apretar y donde estaríamos en proyecto, yo le puedo decir, también estaría dentro de otra carpeta si deseamos, pero para este ejemplo lo voy a guardar en el documento raíz de mi proyecto y le puedo poner cualquier nombre, por ejemplo, estilo punto y lo que necesito es que termine con punto CSS y lo voy a guardar, entonces vemos acá sería estilo.css. Si vengo aquí y actualizo, pues aquí estaría con la extensión en cuestión. Por lo tanto, ahora tengo que relacionar este documento estilo.css con lo que sería este documento de index. Entonces, yo le puedo decir estilo.css. Si haría otro documento HTML, por ejemplo, voy a crear un nuevo documento de texto, voy a guardarlo y le voy a decir que sea, por ejemplo, acerca de nosotros, o sea, la empresa, misión, visión, lo que es los objetivos de la empresa, todo eso. Entonces voy a crear otro HTML. Por lo tanto, ahora tengo dos HTMLs. Como dijimos que no queremos aquí en otro, aquí en cada documento tener todo el código aquí de apariencia, hemos dicho que lo vamos a tener en estilos, en esto de aquí. Entonces, lo que yo haría, entonces aquí lo voy a poner HTML5. Muy bien. Y lo que yo pondría y necesitaría es simplemente aquí linkearle ahora a estilos y escribiría. Muy bien, entonces todo lo que tuviese en nosotros y en index va a ser afectado para la apariencia desde este archivo. Muy bien, entonces
En este documento básico de HTML tendríamos aquí el header hasta aquí, separado, luego con una línea horizontal que estamos viendo. Y en el header tendríamos el H1 que sería un encabezado, luego la navegación. Estamos utilizando etiquetas de HTML5. Luego tendríamos el main. Dentro del main está este título del contenido que estamos observando aquí. Luego una sección, dentro de la sección varios artículos. En este caso estaremos utilizando un solo artículo. Acá lo vamos a dejar, podríamos poner varios de ellos. Igualmente en una siguiente sección otro artículo y así. Entonces acá vemos que no es nada complejo. Y al final tendríamos un footer, un pie de página, el cual simplemente tiene un párrafo aquí. Muy bien, entonces vamos a trabajar con los mismos. Por lo tanto, me voy a centrar aquí. Así que todo lo que voy a escribir aquí se va a ver afectado inmediatamente en este documento porque lo estamos llamando desde este lugar. Así que vamos a empezar con los selectores fundamentalmente y luego en otros videos ya vamos a ver todo lo específico de CSS. Lo que nosotros queremos saber ahora es cómo funciona, cómo modificamos o cómo alteramos la apariencia, de qué manera va a funcionar CSS con HTML. Lo que necesitamos conocer fundamentalmente para el funcionamiento serían los selectores. Entonces, cada una de las cosas que tendríamos en el body, nosotros vamos a poder llamarlo. Vamos a empezar con dos fundamentales aquí. Antes del mismo, vamos a ver esto de las etiquetas primero. Entonces, si yo quiero que todos estos se vean afectados, el header, el H1, el H3, la lista, la aquí para los links, todo esto como los párrafos, generalmente ponemos así, un asterisco y luego abrimos llaves y cerramos. Y todo lo que estaría adentro va a afectar a todo el documento. Eso muy rara vez lo utilizamos, solo casos excepcionales. Por ejemplo, si voy a decir que voy a personalizar todas mis fuentes, entonces aquí le puedo decir que no tengan diferentes tamaños, porque si vemos acá el H1 tiene más, es más grande, el H3 es relativamente más grande que los otros, entonces que el párrafo y todo yo puedo uniformizar y decirle, por ejemplo, a font size y le puedo decir que todo sea de 16 píxeles. Entonces, control S lo guardo, vengo actualizo y todo tendríamos el mismo tamaño. Entonces, después yo ya puedo personalizar de cada uno de estos cómo se va a ver. Entonces, estos son casos excepcionales. También le puedo decir que el font acá weight sea de 100. Significa si va a ser con negrita, sin negrita, light y todo eso. Y vemos que efectivamente todo se ha vuelto normal. Así que en estos casos puede ser igual que e incluso el margen a todos los lados le puedo decir que sea 0 píxeles. Muy bien. Entonces vemos que ahora realmente así debería ser un documento HTML. No, no debería tener esos espacios nada después dar los espacios. Al principio, cuando salieron las primeras versiones de HTML, sí era necesario tener esto porque no existían hojas de estilo CSS, necesitaba un mínimo de apariencia. Ese mínimo se lo daba HTML. Luego dijeron, no, HTML no tiene por qué establecer la apariencia. Entonces, así debería ser un documento HTML al principio. E incluso el color también, todo debería ser black. Muy bien. Entonces, como vemos, incluso los links se ven de esa manera. A partir de aquí, todo lo específico que vayamos a poner, recién va a afectar a los mismos. Entonces, en caso de que quiero que afecte a todos los elementos, ponemos asterisco. Luego tendríamos las etiquetas respectivamente. Por ejemplo, e incluso el body, puedo decirlo desde ahora ya cómo va a ser el espaciado. E incluso muchas veces para no tocar el body, suelen poner otras etiquetas como div o algo así.
Entonces lo puedo decir, por ejemplo, desde acá, poner etiquetas. ¿Qué etiquetas? Pues todas las que disponemos en HTML las podemos utilizar aquí. Entonces, una forma es con asterisco para todo, luego la etiqueta para que afecte a todas las etiquetas. En mi caso, si lo digo a esta etiqueta body, entonces a body va a afectar a la etiqueta y le voy a decir un padding, o sea, un espacio interno de unos 10 píxeles. Muy bien. Entonces actualizo, vemos que tendríamos esos 10 píxeles. Solo puedo decir unos 40 píxeles. Acá tendríamos más notorio. Muy bien. Arriba también, como estamos observando a todos los lados, sería 40 píxeles. Esto es una etiqueta. Le puedo decir que todos, otra etiqueta también, al H1, por ejemplo, todos los H1 quiero que sea acá el tamaño de, vamos a decir, 22 píxeles. Entonces actualizo, vemos que acá tendría esto de 22 píxeles. Le voy a decir 30 para que se note mejor. Ahí. Entonces, en este momento no nos interesa estos de aquí. Vamos a ver en videos aparte todo con detalle. Aquí lo que nos interesa es que estamos llamando a etiquetas. Entonces, a esta etiqueta de H1 le digo, por ejemplo, ahora sí que quiero, si va a ser bold o no, le voy a decir que sí. Acá vemos que ahora es bold. E incluso el color lo puedo poner algo así como un brown, así un marrón, aquí estaría. Muy bien. Entonces, a todos los H1 y le digo a todos los P's ahí, o sea, los párrafos, yo quiero que en los párrafos todos sean de color, voy a poner así, gris. Entonces vengo y vemos cómo estarían los párrafos color gris. Acá tengo un H3 y aquí un H3 y aquí también para los subtítulos. Entonces yo le puedo decir para los H3 que todos, que el color sea aquí, lo voy a poner rojo. Vengo, actualizo y ahora estaría rojo y también la fuerza aquí sería volt. Muy bien, entonces vemos que los H3 se ven afectados por eso. Entonces la primera forma sería con asterisco para todo en general y la segunda manera sería utilizando etiquetas, todas las que tenemos. Por ejemplo, uno solo para el header nada más. Yo le puedo decir muy bien para el header, para esa etiqueta, quiero que tenga un borde de 2 píxeles sólido color rojo para que se note. Muy bien, entonces guardo, vengo, actualizo, vemos que la cabecera estaría de esta forma. Entonces a cualquiera de las etiquetas podríamos utilizarlo. Lo que voy a hacer es borrar todo eso y solo me voy a quedar nada más con el H1, así, y con el body. Entonces este H1 lo necesito desde acá. Todo lo demás no, lo vamos a hacer la apariencia específicamente. Pero esto no hay problema. Quiero que todo se vea afectado por el asterisco y el body acá quiero que solamente tenga ese padding, ese espacio aquí y el H1 solamente que tenemos un único H1, por eso lo estamos poniendo. Entonces no tenemos más. Generalmente en SEO o posicionamiento web nos recomienda Google que tengamos un único H1 y luego podemos utilizar los otros encabezados, el H2, H3 y todo eso. Muy bien. La tercera forma sería anidamiento. Entonces, mediante el anidamiento de las etiquetas puedo especificarlo. Entonces, con eso yo ya voy a tener mayor certidumbre. Por ejemplo, quiero que este título o este subtítulo tenga una apariencia, el segundo subtítulo otra apariencia, o todos los subtítulos
que tengan una apariencia específica. Entonces, pero no quiero que afecte a otros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo tratamos de especificar. Entonces, mediante esta manera, por ejemplo, acá dentro de main, esta es una etiqueta HTML5, tendríamos sección dentro de sección, artículo dentro de artículo, un H3. Entonces, podemos poner eso. Por ejemplo, dentro de main tendríamos, hemos dicho, una sección ahí, y luego así, luego un artículo y dentro del mismo tendríamos un encabezado H3. Entonces estamos anidando todos esos y le digo que quiero, para que se note mejor, color rojo. Entonces vengo, actualizo, vemos que todos esos estarían color rojo. Voy a decir acá font weight que sea bold, así, para que sea mucho más grueso. La tipografía, y también quiero font size para que sea el tamaño, por ejemplo, un 22. Muy bien. Entonces vemos que ya tendríamos aquí. E incluso no olvidemos que está afectando, esto nosotros le hemos dicho un tamaño, un color, todo, pero como esto es más específico, este anidamiento, entonces está afectando esto, está teniendo o está prevaleciendo esta instrucción antes que la de arriba o estos genéricos. Entonces, esto sería la tercera forma, la cual sería el anidamiento de etiquetas. Luego, otra manera sería que si yo tuviese aquí, por ejemplo, lo voy a borrar esto. Entonces ya sabemos cómo funciona esto mediante el anidamiento. Otro sería mediante la coma. Entonces, para no poner, por ejemplo, hagamos cuenta que tengo un H3 ahí y quiero todas estas mismas características. Lo copio, lo pego y ahora vengo y actualizo. Vemos que tiene las mismas características del H1, el H3. Pero estamos repitiendo aquí. Entonces, ¿cómo hacemos para no repetir? Esto lo elimino y aquí lo único que hago es poner una coma y le digo H3. Así que va a afectar tanto al H1 como al H3. Vengo, actualizo aquí y vemos que tiene el mismo resultado. Entonces ha funcionado correctamente. Por lo tanto, ya no tendríamos que precisamente tener que hacerlo de manera separada. Muchos de ellos, de uno solo, puedo darle las características de esa manera. Luego tendríamos, después de las comas, que sería la cuarta manera de utilizar estos selectores. Luego tendríamos de padres a hijos. Significa directamente, por ejemplo, de una sección a un artículo. No podría saltar de una sección a un H3. Entonces, ¿cómo funciona el mismo? Por ejemplo, le digo así, esto lo voy a quitar, o lo voy a dejar solamente el H, así. Muy bien. Hagamos cuenta lo siguiente. Yo le digo que cuando esté directamente un artículo dentro de un H3, o sea, este H3 está dentro del artículo. Cuando esté directamente aquí, se vea afectado. Entonces, yo le digo así, artículo H3, y le voy a decir que el color sea rojo para que notemos y el tamaño sea 22 píxeles. Muy bien, entonces vemos acá que todos estos se han puesto de esa manera. Pero yo le voy a decir, por ejemplo, que dentro de esto de aquí, o lo voy a crear acá, un div momentáneamente. Rara vez ya utilizamos lo que sería div, solo en casos excepcionales. También tengo un H3 y lo voy a poner. Esto es algo diferente. Muy bien. Voy a venir y actualizar. Vemos acá. Entonces, si yo le digo acá, con este símbolo de mayor que,
Veamos acá, esto de aquí. Voy a actualizarlo. Esto voy a guardarlo. Esto no. El de la izquierda sí con control S. Actualizo. Este es un H3 y se ve afectado. Este es un H3 y está dentro de artículo. El H3 no se ve afectado. Esto sí se ve afectado porque este H3 está dentro de artículo. Entonces, ¿por qué no se ve afectado este? No es hijo directo de su padre aquí. Esto está pasando por un div. Si sería directo este H3 de este artículo o de cualquier artículo, recién se ve afectado. Por eso hemos puesto este símbolo de aquí para que sea una relación directa. Así no exista confusiones. Si yo le quitase, entonces yo le estoy diciendo todos los H3 que esté dentro de artículo. Entonces vengo, actualizo y ya se ve el efecto aquí. Entonces de esa manera funciona. Y de hecho esto lo voy a dejar de esa manera. Otra de las cosas sería utilizar clases e identificadores. Entonces, si yo no quiero hacerlo de una manera muy aquí extrema, por ejemplo, si vemos y observamos, tendríamos el main. Entonces, anteriormente, esto voy a quitarlo. Entonces, anteriormente hemos dicho, podemos poner main, una etiqueta. Dentro de main tendríamos una sección. Dentro de la sección tendría un artículo. Dentro del mismo tendría un H3. Así. Y le digo color. Aquí vamos a poner verde. Muy bien. Entonces voy a venir a actualizar. Vemos que todos estos están color verde. Y lo voy a decir también font weight que sea bold aquí. Y también lo puedo poner acá lo que sería font size. Y le voy a decir 25 píxeles. Muy bien. Entonces aquí estaría. Para no poner todo esto, muchas veces es complicado trabajar así, utilizamos clases e identificadores. Entonces, ¿qué significa? Que directamente puedo venir aquí y cada que escriba un código le puedo decir directamente aquí un H3. Entonces le puedo decir este H3 tendría, digamos que se llame subtítulo. Entonces todos los H3 o todos los elementos que tengan esta clase subtítulo se van a ver afectados. Entonces yo lo puedo decir aquí. Lo puedo decir punto porque es una clase y le digo subtítulo. Entonces vemos que solamente están viendo acá, se está siendo afectado todos los que tengan esa clase subtítulo. Si esta misma clase lo pongo a otro H3 aquí, mucho más abajo, por ejemplo, entonces aquí escribo class y lo pongo el mismo subtítulo. Entonces vengo con control S, lo guardo, aquí vengo y actualizo. Vamos a ver, aquí era subtítulo. Muy bien, entonces voy a poner acá subtítulo, está muy bien, voy a actualizarlo. Esto es un article, lo voy a decir que esto tiene que estar en el H3, aquí. Muy bien. Ahora sí. Entonces, este tiene la clase subtítulo, este también. Este no tiene de aquí. Lo voy a poner también a ese aquí, H3. Y lo guardo, vengo, actualizo y aquí estaría. Entonces, no he necesitado poner acá todos ese código largo directamente a todas las etiquetas que tengan esta clase. Se va a ver afectado. Entonces, eso es mucho más fácil todavía. Puedo poner una clase para una sección, para un artículo, así varias clases diferentes. Entonces puedo poner aquí esto y le digo, en español voy a poner sección. Ustedes pueden poner cualquier nombre.
Entonces vengo a otro abajo. Acá no tengo, mucho más arriba, aquí. Y voy a poner sección. Muy bien. Entonces yo puedo crear acá punto sección y le voy a decir que tenga un borde de 2 píxeles sólidos y rojo. Y voy a venir a actualizar. Vemos que estos dos de aquí, estas secciones completas, pues tienen lo que sería esa clase. Esta sección de aquí no le he puesto esa clase. Entonces puedo venir y colocarlo también aquí. A esta otra sección le digo ahí que tenga el mismo. Entonces, sección. Guardo, actualizo y ya veo el resultado. Muy bien. También, aparte de eso, utilizamos para cosas grandes, áreas o sectores grandes. Por ejemplo, aquí todo esto es la cabecera. De aquí el main, que sería el cuerpo principal, todo hasta aquí abajo, hasta aquí, el footer hasta aquí. Situaciones como estas, puedo poner lo que es en lugar de una clase como esto. Sí se puede poner clase, no hay problema al respecto. Pero puedo poner un identificador, un ID. Este identificador solo puedo utilizarlo una única vez, no puedo utilizarlo varias veces. Sí podría hacerlo, pero no es correcto, no es adecuado ni apropiado. Entonces, acá lo pongo cuerpo, digamos. Entonces, no puedo volver a utilizar un ID con cuerpo mucho más abajo. Por ejemplo, aquí en el footer no puedo poner aquí un ID con cuerpo, no es correcto. Sí podría funcionar, pero no es un estándar que no colocamos así. Entonces, si queremos que se repita las mismas características de arriba, para eso utilizo clase, voy a poder utilizar cuantas veces quiera. Aquí voy a poner un ID y voy a decir pie de página. Muy bien. Entonces aquí sería la parte de cuerpo y aquí voy a poner navegación. Entonces, navegación, así en español. Ahora, como una sola vez, o sea, una única forma, por lo tanto, puedo hacer lo mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, lo voy a eliminar esto. En lugar de punto, que es una clase, para el ID utilizamos una almohadilla como esa. Entonces, le digo a cuerpo o en este caso, navegación puede ser. Voy a guardarle, voy a venir y todo esto es navegación. Luego puedo venir y al otro decirle cuerpo, todo cuerpo, voy a decir borde, 2 píxeles, sólido y verde. Muy bien, entonces vengo, actualizo. Todo esto es la navegación, todo esto es el cuerpo hasta aquí y vemos el footer. Entonces, en lo que sería aquí el hemos dicho pie de página. Entonces, ahí puedo utilizarlo y decir un color, background color. Le voy a decir black, así que sea oscuro. Y el color de texto que sea blanco. Y le voy a decir el text align al centro. Voy a guardarlo. Entonces aquí ya estaría. Y el color del texto no se está notando. Vamos a ver aquí el texto, color. Muy bien. Voy a venir a la parte inferior. Aquí estaría muy bien. Pie de página y la P. Entonces, si no quiere realmente funcionar esto incluso lo voy a quitar momentáneamente, debería funcionar, está afectando alguna otra etiqueta que nosotros hayamos hecho. Muy bien, cuando muchas veces no quiere así, lo que generalmente hacemos es ser específicos, como hemos dicho anteriormente. Pie de página y le especifico ahí. Ahora sí, traigo esto hasta aquí y voy a pegarlo de esta forma y voy a guardarlo, actualizar. Ahora sí está funcionando. Entonces hemos sido mucho más específicos. Por lo tanto, como observamos aquí,
Entonces utilizamos en casos excepcionales identificadores, IDs, aquí, estos IDs. Si quiero que se repita varias veces, entonces en lugar de IDs puedo cambiar clase. Así que si yo tuviese aquí otro footer secundario o lo que lo llamamos también para publicidad aside, ¿sí? Voy a poner un lorem ipsum de relleno ahí. Muy bien. Entonces vemos acá que no está siendo afectado porque en lugar de almohadilla necesito poner un punto. Entonces ahora sí, acá también punto. Y ya estaría. Y si a este aside lo pongo otra vez la misma clase pie de página, también afectaría a este otro. Entonces acá voy a poner margen a este lugar. Voy a poner a todos los lados de unos 10 píxeles. Muy bien. Simplemente para dar este espacio aquí. Lo que entonces queremos hacer notar es que si siento que voy a necesitar varias veces unas características, utilizamos clases. Si siento que solamente una única vez, como aquí, voy a utilizar una etiqueta o un selector en este caso, prefiero utilizar ID. Entonces, en este caso del footer, hubiera sido bien utilizar solamente nada más que este ID así. Y aparte crear otro para lo que sería esto de abajo, otro similar. Pero para pie de página, por ejemplo, hubiera sido bien utilizarlo de esa manera. Luego tendríamos también la mezcla de estos lo voy a quitar así, solamente me voy a quedar nada más que con la parte de aquí de cuerpo y pie de página lo voy a dejar así. Muy bien, solo me voy a quedar con esto de cuerpo. Por lo tanto, hay una forma en la cual también es mucho más específica. Por ejemplo, puedo decirlo todos los aquí. Voy a decir esto, por ejemplo. Todas las secciones que tenga las clases sección. Entonces lo escribo aquí de esta manera. Section punto, porque es una clase. Si sería un identificador, utilizaría así. Entonces es una clase y le diría todas las secciones que tenga. Esta sección, por ejemplo, se llama en español sección, le hemos puesto nosotros. Entonces ahí le digo recién borde 5 píxeles sólido rojo o azul. Muy bien, entonces yo le estoy diciendo que todas las secciones que tenga una clase llamada sección, pues me lo pongan de esta manera. Así va a afectar exclusivamente ahí. Si otras secciones intermedias y todo eso, entonces así va a ser más complicado poder ubicar dónde estaríamos. Mientras con esto es todavía muchísimo más específico. Pero si he colocado entonces así, de esta manera, sección, nos acostumbremos a utilizar solamente esto. Entonces no, de todas formas tiene el mismo efecto. Pero para más específico hemos dicho ese selector con el nombre de la etiqueta. Entonces básicamente de esta manera funciona los selectores, que es lo que nos interesa, para poder ubicar exactamente qué cosas vamos a modificar y qué cosas no. En otros videos vamos a ver esto que hemos colocado aquí, a qué se refiere borde, qué configuraciones tiene, los colores, tamaño del texto, posiciones, absolutamente todo como el modelo de caja lo vamos a ver en otros videos.